bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España. Este vídeo de química que vamos a dedicar a las reacciones químicas y cómo se representan por medio de estas ecuaciones, y vamos a aprender qué significan estos números que aparecen cuando vemos un compuesto en una reacción química. Pues vamos a aprender a interpretarlos. Va a ser un vídeo completo, interesante, que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar like, comentar y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Las reacciones químicas son procesos en los que los átomos rompen sus enlaces y forman otros nuevos, cambiando la naturaleza de las sustancias que intervienen. Es decir, vamos a tener unas sustancias iniciales a las que vamos a llamar reactivos, que romperán sus enlaces y van a chocar con la orientación adecuada y con la energía suficiente esos átomos, y van a formar unos productos o sustancias finales, de manera que las sustancias iniciales irán desapareciendo y se van a formar estas sustancias finales. En estas reacciones químicas que se representan por medio de estas ecuaciones, como hemos dicho, vemos muchos datos, vemos unas fórmulas de los compuestos o los elementos que intervienen. Y también aparecen estos números, y a veces no sabemos cómo interpretarlos. Pues precisamente para eso está este vídeo. Vamos a aprender a interpretar qué significan los números que acompañan a cada uno de los compuestos que aparecen en las reacciones químicas. Así que de esta reacción química he elegido yo aquí pues 4 moles de ácido nítrico. Entonces vamos a estudiar en este caso concreto qué significa cada uno de los números que aparecen en esa reacción. En primer lugar, vemos este número que aparece colocado a la izquierda de nuestro compuesto, que es el ácido nítrico, que se llama coeficiente estequiométrico. Cada uno de los números que aparezca delante es el coeficiente estequiométrico. Cuando no aparece ningún número, pues se supone que es un 1. Siempre suponemos que va a ser 1. Entonces, el coeficiente estequiométrico nos va a indicar el número de moles o número de moléculas, de manera que decimos aquí que un mol de estaño reacciona con 4 moles de ácido nítrico, por ejemplo. Luego van a aparecer estos números más pequeños que aparecen a la derecha de los átomos. Por ejemplo, aquí el de oxígeno, que pone O3. Eso se le llama subíndices, y eso nos va a indicar el número de átomos del elemento. Aquí, en este caso, vemos que aquí aparece un 3, aquí no aparece ningún subíndice y aquí tampoco. Cuando no aparecen subíndices, se supone que es un 1. Entonces, dada esta fórmula del ácido nítrico, pues vamos a poder saber el número de átomos de cada elemento. Así, para poder saberlo, tenemos que multiplicar el coeficiente por el subíndice para cada uno de los elementos que intervienen en el compuesto. De manera que, por un lado, vamos a tener hidrógeno. Para saber los átomos de hidrógeno, vamos a tener que multiplicar este 4 y aquí, que es como si hubiese un 1, que sería 4 por 1, pues diríamos que tenemos 4 átomos de hidrógeno. Si lo vemos para el nitrógeno, pues diríamos lo mismo, porque tenemos el coeficiente por el subíndice, que es como si hubiese un 1, y sería 4 por 1, que es igual a 4 átomos de nitrógeno. Y ahora el oxígeno. Pues tendremos que multiplicar el coeficiente, que es 4, por el subíndice que tiene, que es 3. Así que, a la hora de interpretar una fórmula de un compuesto o de una molécula, cuando vemos una reacción química, nos debemos fijar en dos cosas. Por un lado, el coeficiente que aparece a la izquierda, y por otro lado, los subíndices que aparecen como números más pequeños a la derecha y abajo de las letras o símbolos de los elementos químicos que participan. Y para calcular el número de átomos de cada elemento tendremos en cuenta el coeficiente y el subíndice para cada uno de ellos.
Vamos a elegir ahora el ácido fosfórico. Igualmente, el 2 que aparece a la izquierda de la fórmula es el coeficiente estequiométrico, que nos indicaría el número de moles o el número de moléculas. Sería aquí, por ejemplo, 2 moles de ácido fosfórico o 2 moléculas de ácido fosfórico. En cuanto a los subíndices, podríamos hablar que tenemos aquí este 4 para el oxígeno, aquí que cuando no hay nada hay un 1, sería otro subíndice, y aquí este 3 sería otro subíndice. Vamos a ver entonces el número de átomos de cada uno de los elementos que intervienen en este compuesto. Así, vamos a tener el hidrógeno. Multiplicaríamos el coeficiente estequiométrico por su subíndice, que es un 3. Así que el hidrógeno serían 2 por 3, que sería igual a 6. Para el fósforo, que se representa con la letra P, multiplicaríamos el coeficiente estequiométrico por su subíndice, que en este caso, como no tiene ninguno, pues suponemos que es un 1. Entonces ponemos 2 por 1, 2 átomos de fósforo que se representa con la letra P. Y de oxígeno multiplicaríamos coeficiente por subíndice, 2 por 4. Vemos ahora otro ejemplo en el que tenemos hidróxido de magnesio. Este coeficiente, que se llama coeficiente estequiométrico cuando lo vemos en una reacción química, nos va a indicar el número de moles o de moléculas, así que tendríamos 3 moles o 3 moléculas de hidróxido de magnesio. Luego los subíndices, que son estos números más pequeños que aparecen, vemos que aparece aquí con el paréntesis del grupo OH de los hidróxidos. Entonces, en este caso, los subíndices serían este 2, luego este hidrógeno tendría aquí un subíndice que sería, suponemos, un 1, y aquí el oxígeno, que es como si tuviese también un subíndice 1. Y el magnesio también. Cuando no aparecen subíndices, nosotros entendemos que es un 1 y nos va a indicar el número de átomos de cada elemento. De manera que para calcular el número de átomos de cada elemento en este compuesto que intervienen hidrógeno, oxígeno y magnesio, pues tendríamos que multiplicar coeficiente por subíndice. Aquí el magnesio, que no tiene nada, es como si fuese un 1. Luego, para calcular los átomos de magnesio, serían 3 por 1, que serían 3 átomos de magnesio. De hidrógeno, pues tendríamos que multiplicar este coeficiente estequiométrico, 3, por el subíndice que tiene el paréntesis, que es 2, y por el subíndice que tiene el hidrógeno, que como no hay nada es como si hubiese un 1, o sea que sería 3 por 2 y por 1, que sería 6 átomos de hidrógeno. Y para el oxígeno, pues hacemos lo mismo, 3, que es el coeficiente estequiométrico, por 2, que es el subíndice del paréntesis que afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno, y por 1. 3 por 2 y por 1, que serían 6 átomos de oxígeno. Así que teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos y los subíndices, podemos ver el número de átomos de un elemento dentro de un compuesto y dentro de una reacción química. Vamos a ver un último ejemplo en el que tenemos aquí 5 como coeficiente estequiométrico, que nos va a indicar que vamos a tener 5 moles o 5 moléculas de nitrato de zinc. Y aquí vemos los subíndices. Vamos a ver por un lado este 2 como subíndice que afecta a todo el paréntesis. Luego este 3 que nos va a afectar al oxígeno. Este nitrógeno es como si tuviese un 1 de coeficiente. Y el zinc también. Luego todos estos serían subíndices. Los números más pequeños que aparecen a la derecha y abajo de los símbolos de los elementos son los subíndices y nos indican el número de átomos de cada elemento. Luego este compuesto, el nitrato de zinc, está formado por zinc, nitrógeno y oxígeno. Y ahora vamos a ver cómo calcular los átomos de cada uno de los elementos. Por un lado el zinc, que tendremos que multiplicar coeficiente por subíndice. Este es como si tuviese un 1, luego sería 5 por 1, que serían 5 átomos de zinc. Ahora, el nitrógeno. En el nitrógeno tenemos que poner por un lado el coeficiente, por otro lado el subíndice que coge a toda la fórmula, que es este 2, y por otro lado el 1,
que tiene el nitrógeno, o sea, serían 5 por 2 y por 1, que serían 10 átomos de nitrógeno. Y por último, el oxígeno, tenemos que colocar su coeficiente, que es 5, el coeficiente que tiene el compuesto. Luego, el subíndice que acompaña al oxígeno, que es 3, y el que coge el paréntesis, que es 2. 5 por 3 y por 2. 5 por 3, 15, por 2, 30 átomos de oxígeno. Bueno, hemos visto que en una reacción química el aprender a interpretar lo que significan los números que aparecen a la izquierda de las fórmulas o de los compuestos o elementos o moléculas y los subíndices nos va a ayudar mucho a entender el número de átomos de cada elemento que participan en ese compuesto, puesto que en las reacciones químicas, por ejemplo esta, si ahora ya la leemos, diríamos que tenemos un mol de estaño que reacciona con 4 moles de ácido nítrico para dar un mol de dióxido de estaño más 4 moles de dióxido de nitrógeno más 2 moles o 2 moléculas de agua. Las sustancias iniciales son los reactivos que se transforman para dar los productos. El ver el número de átomos de cada elemento en un compuesto nos puede ayudar tanto en reacciones químicas como también cuando hacemos las masas molares para poder calcularlas de manera correcta. De esa forma podremos saber pues, el número de átomos de cada elemento que participan en el compuesto. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos explicado qué significan los números que vemos en las reacciones químicas. Al finalizar el vídeo te dejo el tema completo de reacciones químicas donde podrás ver cada uno de los apartados de este tema. Si este vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentar y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.